El Pozo de la Eternidad, capítulo 23. Malfurion pensó que había superado a Lord Savius, pero una vez más fue el joven elfo nocturno el que hizo el tonto, que le había hecho pensar que el consejero le seguiría buscando por escaleras y pasillos cuando evidentemente Malfurion querría volver a la torre para continuar su misión. Sería su último error. Lord Savius era un hechicero muy competente, con el poder del pozo a su disposición. Malfurion había aprendido mucho de su Sando, pero al parecer no lo suficiente para hacerle frente a un enemigo tan mortífero, y Lord Savius lo sabía perfectamente. Pero en la cabeza de Malfurion resonó repentinamente una voz. No la voz que venía de dentro del portal, sino la del misterioso Crassus, que Malfurion pensaba que ya lo había abandonado. Malfurion, nuestra fuerza es tu fuerza. Igual que hiciste en el cristal, saca fuerzas del amor y de la amistad de quienes te conocen, y saca fuerzas de la determinación de aquellos como yo, que están a su lado por ti. No todo lo que decía tenía sentido para el elfo nocturno, pero la esencia estaba clara. Ahora no sentía solo a Tyrande y Crassus, sino también a Brox. Los tres le abrieron sus mentes, sus almas, ofreciéndole la fuerza que necesitaba. Eres un druida, Malfurion. Quizá el primero. Tu poder proviene del mundo, de la naturaleza. ¿Y no somos parte todos de ambos? Toma energías de nosotros también. Malfurion obedeció justo a tiempo. Lord Savius ejecutó su conjuro. No debería haber dejado ni rastro de la forma onírica de Malfurion. El joven elfo levantó la mano para protegerse del malvado ataque, pero no esperaba que sus poderes fueran suficientes ni siquiera ahora. El anterior ataque del consejero lo había debilitado bastante, pero el conjuro nunca alcanzó su objetivo. El ataque se disipó con tanta facilidad como si Malfurion se hubiera apartado un mosquito de la cara. «Levántate», le apremió Crassus. «Levántate y haz lo que debes». Se refería a que Malfurion se enfrentara al consejero. Eso sería una peligrosa pérdida de tiempo. En vez de eso, el elfo nocturno tenía que acabar lo que había empezado. Malfurion golpeó el conjuro de escudo. El dispositivo se desequilibró. Dos de los nobles se apresuraron a ajustarlo, pero el suelo bajo sus pies cedió súbitamente, cuando las piedras accedieron a la silenciosa petición de Malfurion para interrumpir su tendencia natural a ser fuertes y sostener las cosas. La pareja se perdió de vista con un alarido. Lord Savius atacó furiosamente a Malfurion y lo envolvió con un vapor que se aferró a su forma onírica y trató de devorarla. Al principio Malfurion sufrió, pero la fuerza combinada de Tyrande, Brox y Crassus lo empujó a seguir adelante. Invocó rápidamente un viento y disipó el vapor, pero mientras Malfurion se encargaba del vapor, Savius aprovechó para restaurar cierto equilibrio en el conjuro de escudo. Luego se volvió hacia su adversario con obvias intenciones. Malfurion estaba harto. Aquello podía seguir así indefinidamente. Llegaría el momento en que lo derrotaría y lo obligaría a huir, algo que tenía que cambiar y rápido. Se giró rápidamente, no hacia el dispositivo ni hacia Lord Savius, sino hacia el portal. De nuevo llamó al viento, y esta vez le preguntó si sería lo bastante fuerte para mover algo más que un simple vapor. Malfurion miró concretamente a los nobles y desafió al viento para que mostrara lo que era capaz. Y dentro de la cámara, los hechiceros se encontraron repentinamente azotados por una galerna. Tras de ellos salieron despedidos y atravesaron la habitación hasta chocar violentamente contra la pared opuesta. Otro retrocedió del círculo ritual, tropezó y cayó sobre una de las formas inmóviles. El resto se encogió para tratar de evitar la furia del viento. Pero, a pesar de que no cayó ninguno más, estaba claro que las bajas sufridas habían causado una gran tensión entre los supervivientes. El portal parpadeaba y se retorcía peligrosamente. La sensación de maldad que experimentaba Malfurion se redujo. Unas manos de fuego lo cogieron de repente por el cuello y lo sacudieron. Quemaron su forma onírica como si fuera de carne y le hicieron emitir un grito que, a pesar de su intensidad, solo pudo oír su atacante. «El poder del gran dios está conmigo», rugió con satisfacción el consejero de la reina. «No eres rival para nosotros dos». Pues sí, Malfurion sintió de nuevo la maldad irradiar desde el portal, aunque no tan potente
como cuando había tratado de ganárselo para el bando de los nobles. Añadía bastante al ya de por sí considerable poder del consejero. Contra aquello, incluso la fuerza que Malfurion recibía de los tres resultaba insuficiente. Grande. No intentaba llamar a la sacerdotisa, solo temía en lo más profundo de su ser que nunca volviera a verla, que nunca volviera a estar junto a ella. La voz de Krasus llenó su mente de nuevo. Valor, druida. Hay otro de nosotros que ha estado esperando justo este momento. Una cuarta presencia se entrometió y se sumó de inmediato a los que fortalecían a Malfurion. Igual que Krasus, era un ser muy superior a un simple elfo nocturno. Sentía cierta debilidad en él, pero comparada con cualquiera de la raza de Malfurion, esa debilidad era minúscula, risible. Extrañamente, casi parecía que la nueva presencia era un gemelo de Krasus, ya que eran tan parecidos que al principio tuvo problemas para diferenciarlos. Incluso la nueva voz que sintió en su cabeza le recordó mucho a Krasus. Me llamo Corialstras y entrego libremente lo que tengo. Sus dones eran aquellos que les había otorgado la naturaleza. La presencia de Corialstras centuplicó la voluntad de Malfurion, dándole una esperanza como no había tenido. Eres druida, volvió a recordarle Krasus. El mundo es tu fuerza. Malfurion se sintió lleno de vigor. Ahora no solo percibía a sus distantes compañeros, sino también las piedras, el viento, las nubes, la tierra, los árboles, todo. Malfurion casi quedó abrumado por la furia que irradiaba el mundo. Las maldades perpetradas por los nobles y los demonios habían ofendido a los elementos como nada hasta ahora. Prometí que haría lo que pudiera, les dijo. Dadme vuestra fuerza, y se hará. A Malfurion esto le pareció una eternidad, pero cuando volvió a mirar a Lord Savius, vio que como mucho había pasado un segundo. El consejero parecía congelado, su expresión se movía lentamente mientras se preparaba, respaldado por el poder de su amo, a destruir por fin a su fantasmal adversario. Malfurion sonrió ante la estupidez del otro elfo nocturno. Levantó las manos hacia el cielo oculto e invocó su poder. En el exterior retumbó el trueno. Los nobles que rodeaban el portal vacilaron de nuevo, conscientes de que aquello no era parte del ritual. Incluso Lord Savius frunció el ceño, y de repente la torre del palacio tembló y explotó. El capitán Barotén estaba arrodillado ante Ashara, con el casco sostenido en la mano. Me habéis llamado, mi gloriosa reina. Dos de las doncellas de Ashara le cepillaban los exuberantes cabellos, algo que hacía varias veces al día para mantenerlos sedosos y perfectos. Mientras las sirvientas se aplicaban, ella se entretenía probando los exóticos perfumes que los comerciantes le habían traído recientemente. Sí, capitán. Me preguntaba qué era ese ruido que venía de arriba. Parecía originarse en la torre. ¿Hay algún problema del que no haya sido informada? El elfo nocturno se encogió de hombros. Ninguno que yo sepa. Luz de 1.000.000 de lunas. Quizás sea el preludio de la llegada del gran Sargeras. ¿Eso crees? Se le iluminó la mirada. ¡Qué maravilla! Le despidió con un gesto. En tal caso, debería prepararme. Seguramente se aproxima un acontecimiento maravilloso. Como digáis, gloria de nuestro pueblo, como digáis. El capitán se puso en pie y volvió a calarse el casco. Dudó. ¿Queréis que lo investigue solo para aseguraros? No, estoy segura de que tienes razón. No molestéis a los sabios de ninguna manera. Ashara olió otro vial. El olor le excitaba de una forma que le agradaba. Quizás se pondría ese cuando recibiera al dios. Después de todo, estoy segura de que el buen consejero lo tiene todo bajo control. La mitad superior de la torre había sido arrasada. Los rayos caídos del cielo la habían arrancado y habían lanzado el techo y otras secciones al pozo. Varios bloques de piedra habían caído dentro de la habitación, matando a 2 nobles y dispersando al resto. El escudo y el portal se mantenían, aunque ambos muy debilitados. Vientos cortantes asaltaron a los que quedaban en el interior. Un hechicero que había sido empujado cerca del borde por la onda expansiva cometió el error de ponerse en pie. El viento lo atrapó y lo empujó hacia atrás. Con un chillido patético, siguió
a la cima de la torre hacia las profundidades del pozo. Un intenso chaparrón golpeaba a los supervivientes. Los nobles cayeron de rodillas, aún pugnando por mantener en funcionamiento sus conjuros, aunque esto sirvió de poco, dada la intensidad de la tormenta. Solo dos figuras permanecían impasibles ante los elementos. Una era Malfurión, cuya forma onírica permitía que el viento y la lluvia le atravesaran sin efecto. El otro era Lord Savius, protegido no solamente por el poder que extraía del pozo, sino por la maldad que todavía seguía filtrándose por el vórtice de oscuridad. ¡Impresionante!, gritó el consejero. Aunque inútil, en última instancia, mi joven amigo. Tú solo puedes acudir al poder del pozo, mientras que yo tengo el poder de un dios. Aquellas palabras hicieron sonreír a Malfurión. El señor consejero aún no se daba cuenta de a qué se estaba enfrentando. Suponía que no era más que un hechicero competente. No, mi señor, respondió el elfo nocturno. Estáis equivocado. Vos solo tenéis el pozo y el supuesto poder de un demonio con ínfulas de deidad. Yo tengo como aliado el poder del mismo mundo. Savius sonrió despectivamente. No tengo tiempo para más sandeces. Malfurión sintió cómo invocaba una gran cantidad de poder del pozo, como seguramente nadie había hecho antes. Aquello aturdió al druida momentáneamente, pero las fuerzas que lo asistían le permitieron recuperarse. Debéis ser detenidos, le dijo al consejero. Vos y la cosa a la que servís debéis ser detenidos. Malfurión nunca llegó a saber el conjuro que pretendía lanzar los sabios. Antes de que el consejero pudiera completar, los elementos lo asaltaron. El rayo lo golpeó una y otra vez, quemándolo por dentro y por fuera. Su piel se ennegreció y se desprendió, mas no cedía. La lluvia se convirtió en un torrente que hizo caer toda su fuerza sobre el enemigo de Malfurión. Savius pareció derretirse ante los ojos del joven elfo nocturno, carne y músculos que se licuaban, y el consejero seguía sin ceder. Entonces retumbó el trueno, un trueno tan tremendo que los restos de la torre temblaron y enviaron a otro noble a las oscuras aguas del pozo, un trueno tan tremendo que estremeció a Malfurión hasta lo más profundo de su ser. Un trueno tan tremendo que Lord Savius, consejero de la reina y más alto de los nobles, estalló en pedazos. Al explotar, aulló como una de las terribles bestias infernales, un aullido que se mantuvo mientras las piezas se dispersaban en el aire. La nube de polvo que una vez había sido el consejero dio vueltas y vueltas, empujada por el viento colérico y terrorífico. Los nobles restantes abandonaron sus puestos para huir de la ira de quien había vencido a su temido líder. Malfurión los dejó marchar, sabedor de que había empleado casi todas sus fuerzas, pero aún necesitaba encargarse de un asunto. Sin Lord Savius allí para protegerlo, el dispositivo del escudo se derrumbó fácilmente. Un simple gesto del joven druida disipó el maligno conjuro, eliminando al fin el posible impedimento de la supervivencia de su pueblo. Solo rezaba para que no fuera demasiado tarde. Al fin, devolvió su atención al portal. No era más que una sombra de lo que había sido, un simple agujero en la realidad. Malfurión lo miró furioso, sabedor de que no podía sellar permanentemente ese mundo de la maldad que habitaba allí dentro, pero al menos podía ganar tiempo. «Retrasas lo inevitable», llegó la voz que temía. «Devoraré tu mundo, como he hecho con tantos otros». «Verás que somos un hueso duro de roer», contestó Malfurión. Una vez más desató los elementos. La lluvia arrastró el valioso dibujo en el suelo sobre el que flotaba el portal. Rayo tras rayo impactaron en el mismo centro del agujero y obligaron a lo que había en el interior a retroceder todavía más. El viento se arremolinó alrededor del debilitado conjuro y lo atacó con la fuerza de un tornado. Y la tierra tembló y finalmente logró romper los últimos trozos de cimientos que quedaban de la alta torre. Al no tener forma corpórea, Malfurión no tenía nada que temer del derrumbamiento de la estructura. A pesar de su creciente cansancio, se quedó a verlo, ya que estaba decidido a asegurarse en persona de que no pasaba nada a última hora. El suelo se inclinó, instrumentos de magia negra y trozos de lo que quedaba de las partes resbalaron por él. Un espantoso estruendo acompañó el derrumbamiento.
La torre cayó. Al hacerlo, el portal se cerró sobre sí mismo y se encogió rápidamente. Una repentina succión cogió desprevenido Malfurión. Sintió una fuerza que atraía su forma onírica hacia el agujero que se desvanecía. ¡Serás mío! Llegó la voz débil pero dañina. El elfo nocturno luchó para apartar su forma onírica de la grieta. El polvo flotó a través de él hasta lo que iba quedando del portal, seguido de más desperdicios. La tensión se hizo insoportable. Cada vez lo atraía más y más. «Malfurión», lo llamó Tirande. «Malfurión». Se agarró a la llamada, trató de usarla como palanca. Bajo él, los últimos restos de la torre se unían a lo demás en el oscuro abismo del pozo de la eternidad. Solo quedaba Malfurión y el diminuto y malévolo agujero. «Tirande», llamó él en silencio. Cerró los ojos y se la imaginó. Trató de ir con ella. «Te tengo», dijo una voz que no podía identificar, y el mundo se puso patas arriba. Manoroth sintió la pérdida, sintió el vacío incluso antes de que sucediera. El enorme y bestial comandante se detuvo en la retaguardia de la horda y volvió su fea y colmilluda cabeza en dirección a la torre que ya no estaba allí. ¡No!, rugió. Ronin lo sintió el súbito torrente de poder, el torrente de fuerza. De repente se imaginó capaz de construir mundos, de arrancar las estrellas del cielo y de reordenarlas a su antojo. Era invencible, omnipotente. El hechizo que sellaba el pozo de la eternidad había sido destruido. Miró de inmediato a Illidan para ver si el joven elfo nocturno había sentido lo mismo. Ronin no debía haberse preocupado, ya que Illidan claramente había experimentado la misma sensación de fuerza que él. De hecho, no solo los guardias lunares parecían fuertes y dispuestos, sino también el resto de los defensores. El pozo y los elfos nocturnos son uno. Se dio cuenta el mago, incluso aquellos que no podían hacer magia seguían vinculados a él hasta cierto punto. Su pérdida los había debilitado de una forma que nunca llegarían a comprender. Pero ahora Ronin veía en cada uno de ellos, desde el penacho de cuervo al soldado más bajo, una confianza y una determinación renovada. Ciertamente, ahora se consideraban invencibles por cualquier enemigo, incluyendo a la Legión Ardiente. Los cuernos resonaron. Los elfos nocturnos profirieron un rugido colectivo que estuvo a la altura de cualquiera de los emitidos antes por los demonios. La vanguardia de la Legión flaqueó, insegura de lo que querría decir aquel brusco cambio. ¡A por ellos!, gritó Lord Penacho de Cuervo. Los defensores se lanzaron hacia adelante. Los demonios se encontraron de repente acosados como nunca antes. Las bestias infernales fueron masacradas antes de poder retroceder hasta la horda. Los guerreros colmilludos caían uno tras otro cada vez que las espadas de los elfos nocturnos se clavaban certeramente. El avance de la legión se detuvo por completo. Illidan condujo a la Guardia Lunar contra los invasores y siguió canalizando sus esfuerzos a través de sus propios conjuros. La tierra tembló bajo los pies de la Legión Ardiente, lanzando demonios por todas partes como si no fueran nada. Varios guardias del apocalipsis estallaron en llamas en pleno vuelo y se convirtieron en proyectiles de fuego que causaron más daños en sus propias filas. Ronin tampoco se mantuvo al margen de la batalla. Con el recuerdo fresco en la memoria de todos los que habían muerto ese día y los que habían de morir en la futura guerra, atacó una y otra vez a los responsables. Un brujo Eredar que trató temerariamente de hacerle frente quedó envuelto en su propia túnica, que se retorció hasta cortarlo en dos. Del mago salieron luego una serie de rayos azules que metódicamente cazaron a más brujos de la legión, dejando detrás solo pequeños montoncillos de cenizas para recordar a los antiguos enemigos. Por primera vez, el verdadero caos cundió entre los terribles guerreros. Aquella no era la batalla que habían esperado, el derramamiento de sangre que deseaban. Allí no había nada salvo sus propias muertes, una idea que incluso ellos consideraban poco atractiva. Sus líneas empezaron a ceder, los elfos nocturnos presionaron. ¡Ya los tenemos!, gritó Lord Penacho de Cuervo. ¡Sin cuartel! Este grito animó aún más a los defensores. A pesar del imponente tamaño de los invasores, los elfos nocturnos avanzaron impávidos.
y Ronin e Illidan siguieron pavimentando el camino a la victoria. El mago miró hacia arriba y vio varios de los salvajes infernales que se lanzaban en picado contra los defensores. Como siempre, los demonios de fuego se habían enroscado en bolas y caían como rocas para provocar el desastre. Por una vez, Ronin hizo uso de las tácticas de Illidan, extrajo energía del pozo y creó una enorme barrera dorada en el cielo, barrera que los infernales no podían evitar. Pero la barrera no era simplemente un muro, ya que Ronin tenía otra idea en mente. La moldeó según sus deseos, la curvó y obligó a los demonios que se estrellaran contra ella a rebotar en la dirección que él quiso, el mismo centro de su propio ejército. Ni siquiera los rayos que habían hecho caer antes sobre los demonios habían provocado tanta devastación como provocaron ahora los terribles gigantes. Más de 25 infernales golpearon el centro de la legión en diversos puntos, diezmando las filas y creando enormes cráteres humeantes. Los cuerpos del enemigo volaban en todas direcciones, se estrellaban contra los demás y multiplicaban el daño por 10. A cierta distancia, el mago oyó una risotada triunfal. Illidan aplaudía en honor del esfuerzo del humano, y luego señaló al acosado enemigo. Una parte del flanco izquierdo de la Legión Ardiente se quedó clavada en tierra repentinamente. Muchos se hundieron hasta las rodillas. La sólida tierra bajo sus pies se había convertido en sopa, y las formas pesadas y acorazadas de los demonios no podían hacer otra cosa que hundirse bajo la superficie, como piedras. Algunos forcejearon, pero al final todos los que tuvieron la desgracia de encontrarse donde Illidan había lanzado su conjuro desaparecieron. Con un gesto en la mano, el joven elfo nocturno volvió a solidificar la tierra y borró todo rastro de sus víctimas. Luego se volvió hacia Ronin y saludó al mago con una florida reverencia. Ronin se mantuvo inmutable y se limitó a sentir, pero Illidan mantenía a raya a los demonios. Por fin, bajo un asalto tan brutal, la Legión Ardiente hizo lo único que podía: retirarse en masa. No hubo toque de cuerdo ni orden alguna. Los demonios simplemente empezaron a retroceder. Mantuvieron cierta semblanza de orden, pero claramente eso era lo único que podían hacer sus oficiales. Incluso así, no se retiraron lo bastante rápido para escapar de los defensores, que aprovecharon al máximo la victoria. La Guardia Lunar, en particular, saboreó el cambio de las tornas. Cazaron a las bestias infernales. A algunos los convirtieron en trozos de madera retorcida, a otros en roedores. Varias sencillamente estallaron en llamas mientras huían con el rabo entre las piernas hacia la dudosa seguridad de las filas de la legión. Allí y allí quedaron bolsas de resistencia que fueron rápidamente suprimidas por los soldados. Había guardias siniestros caídos por todas partes. A Ronin no le cabía duda de que cada elfo nocturno pensaba en los incontables muertos que la Legión Ardiente ya había dejado a su paso. Seguramente habría muchos amigos y seres queridos entre las víctimas de Sin-Azari. No obstante, la causa por la que los elfos nocturnos seguían luchando preocupaba al mago. Incluso ahora Penacho de Cuervo gritaba su nombre para motivar más aún a las tropas. ¡Por Ashara! ¡Por la reina! ¡Vamos al rescate! Ronin había escuchado la sugerencia de Malfurion de que la reina muy posiblemente era tan cómplice de la matanza como los nobles a quienes culpaba el resto, y sospechaba que era cierto. El mago solo podía seguir diciéndoles que la verdad saldría a la luz cuando llegaran al palacio, si llegaban. La Legión Ardiente cada vez retrocedía más hasta alcanzar los márgenes de la capital en ruinas. Morían acarretadas, morían por el acero o la magia, pero morían. La batalla continuó incesante mientras se mantuvo la oscuridad y el suelo quedó enterrado bajo los cadáveres de los demonios invasores. Quizás habría seguido, quizás podrían haber llevado la batalla hasta la propia Sin-Azari e incluso llegado al palacio, pero a medida que el día iba imponiendo su voluntad a la noche, los defensores por fin flaquearon. Lo habían dado todo, en un esfuerzo digno de encomio, pero hasta el Lord Penacho de Cuervo vio que continuar pondría a los elfos nocturnos en un riesgo que no podía permitirse. Con gesto reticente, a pesar de todo, indicó a los músicos que hicieran sonar el toque de alto. Al sonar los cuernos, Illidan puso la cara de fastidio. Intentó hacer que los guardias lunares lo siguieran adelante, pero aunque varios parecieron dispuestos,
Todos estaban claramente agotados. Ronin también estaba exhausto, cierto que todavía podía lanzar conjuros muy destructivos, pero su cuerpo estaba empapado de sudor y se mareaba si se movía demasiado rápido. Cada vez le costaba más concentrarse. Aparte de Illidan, los demás elfos nocturnos eran conscientes de que no podían seguir, al menos no durante el día, pero aquello no restaba el valor a lo que habían logrado. Cierto, la amenaza no había sido eliminada, pero ahora sabían que los demonios tenían sus límites. Se les podía matar, se les podía hacer retroceder. El comandante buscó rápidamente voluntarios para que partieran en dirección a los diferentes territorios del reino de los elfos nocturnos, con una misión doble. Primero, levantar en armas a la población para crear un contingente más fuerte, una fuerza defensiva de varios frentes con la que contener el siguiente ataque de la Legión Ardiente, que se produciría con total seguridad. Y segundo, comprobar la extensión de la devastación en otras zonas. Aparte de eso, el aristócrata puso inmediatamente a su hechicero personal, Illidan, al mando de los guardias lunares, que se encontraban con ellos. Hubo ciertas protestas entre los supervivientes de más alto rango, pero una simple exhibición de poder en forma de una última y violenta explosión entre los demonios que se retiraban silenció rápidamente a los críticos del joven hechicero. Complacido con su nuevo cargo, Illidan fue a decírselo a Ronin. El mago asintió cortésmente. Por un lado, se preguntaba si él había sido tan entusiasta de joven, y por otro, le preocupaba el efecto del nuevo estatus de Illidan en su personalidad. Illidan poseía un potencial mucho mayor del que había revelado hasta ahora, pero su carácter impulsivo y temerario era una trampa que podía convertirlo en un peligro tan mortal como la Legión Ardiente. Ronin se prometió no quitar el ojo de encima a su compañero. Solo de nuevo, el único humano entre elfos nocturnos examinó lentamente la fuerza que había desplegado contra los demonios. La luz del sol hacía centellear sus armaduras y proporcionaba a la hueste un aspecto épico. Parecían y actuaban como si pudieran derrotar a cualquier enemigo, pero a pesar de eso, Ronin era consciente de que necesitaban una fuerza mucho mayor si esperaban vencer en la lucha definitiva. La historia decía que la victoria estaba asegurada, pero había demasiados factores, él incluido, que ahora hacía confuso el resultado. Peor aún, la Legión Ardiente era muy consciente del poder mágico al que se enfrentaba. A partir de ahora buscaría más al mago y a Illidan. Ronin ya había sido blanco de los demonios y sus aliados en su propio tiempo. No le atraía la idea de repetir aquella situación. ¿Y qué pasaba con el otro que era responsable del éxito de esa noche? Ronin no, Illidan tampoco, ni toda la Guardia Lunar, o Lord Penacho de Cuervo y sus legiones. Ninguno de ellos era la verdadera razón de la victoria. ¿Qué? Pensó el cansado mago mientras miraba a la oscura Sin Azari y la horda desorganizada. ¿Qué ha pasado con Malfurion?